Medellin. Die meisten verbinden diese Stadt mit Kokain, Escobar, Partymeile, schöne Frauen, Musik und vor allem Reggaeton. Genau das ist Medellin. J Balvin, Fate und natürlich die Queen of Reggaeton, Karol G, sind die bekanntesten Künstler dieser Stadt. Was aber die wenigsten wissen, ist, dass Hip-Hop innerhalb der Stadt viel beliebter ist als Reggaeton. Deswegen nehme ich euch heute mit in die Underground-Hip-Hop-Bubble von Medellin. Hier gibt es Leute, die Hip-Hop nicht nur lieben, sondern auch leben. Und wir werden rausfinden, warum die Hip-Hop-Szene in Medellin niemals so groß wurde wie Reggaeton. Ich wurde spontan eingeladen von Daniel, auch bekannt unter seinem Künstlernamen Lobo Underground. Und er hat die nötigen Connections zur Untergrund-Hip-Hop-Szene. Tagsüber betreibt er ein eigenes Burger-Business mit seinen Freunden, doch am Abend, da wird er zum Hip-Hop-Sommelier. Also lasst uns direkt reingehen in die Welt des Underground-Hip-Hop von Medellin. ¿Cómo es tu nombre de rapeo? Lobo. Lobo. Ajá, Lobo Underground. Trabajando mucho con las calles, con el hip hop de las calles, de aquí de la ciudad de Medellín. Yo llevo 15 años trabajando en la escena del hip hop. Empezamos con un proyecto aquí en la ciudad de Medellín. Y hace 15 años invitábamos artistas de la ciudad. O sea, invitábamos a pelados que estaban comenzando. Invitábamos a like a young people. O sea, son pelados jóvenes, muchachos jóvenes. Hoy en día trabajando con comidas, pero de algo hay que vivir, ¿no? Guys, auf jeden Fall, er ist gerade noch hier Chefkoch. Er macht die geilsten Hamburger in Medellin auf jeden Fall. So haben wir uns auch kennengelernt. Ich bin hier zufällig vorbeigegangen, weil ich auch hier wohne in der Nähe. Wir gehen heute mit ihm zusammen auf eine Underground Hip-Hop-Konzert. Es un concierto, ¿sí? Sí, es un concierto. O sea, es un evento de hip hop de aquí de Medellín. Van a estar cantando varios artistas de aquí de la ciudad. Va a estar cantando Club Peligrosos, va a estar MC Mago Real, va a estar KB Alfa. Pero esos artistas son famosos en Medellín. Son muy conocidos, son muy reconocidos en la ciudad. Cada uno lleva por ahí 10 años. Como mínimo, yo creo que el más cortico llevará unos 5 años metido en la escena del hip hop. Pues la idea de generar como estos proyectos y estos parches y eventos es promover el hip hop de los nuevos, ¿cierto? De la gente nueva. Aquí en Medellín, por ejemplo, hay mucha base de hip hoppers, o sea, mucho rapero joven que está apenas empezando a meterse en la industria. Y hay muchos raperos de hace 20, 30 años que están trabajando en ella. Entonces tienen mucho la facilidad de conocer a los viejos, los nuevos, conocer a los viejos y tratar con ellos y conocer más de la industria y conocer más de la escena. Y hay mucho la unión entre la old school con la new school. Hay mucho esa unión. Pensé que aquí en Colombia generalmente más famoso es reggaeton, ¿o no? Es más famoso a nivel internacional el reggaetón de Colombia. O sea, a nivel afuera conocen más el reggaetón de Colombia que el rap. Pero a nivel el interior, tú siempre vas a ver a la gente de las ciudades diciendo, yo quiero escuchar rap. Guys, ich kenne ihn gerade mal seit 30 Minuten oder so. Aber da bin ich mal gespannt, was es heute so zu sehen und zu entdecken gibt mit ihm. Pura energía, mi Vlad. ¿Qué? El Vladi, el viejo Vladi. Pura energía positiva, de medallo para el mundo. Vamos. Da zieht er sich gerade noch um, sagt er. Und dann erklärt er mir irgendwas, sage ich, warte, mach mal für die Kamera. Okay, ahora, para cámara. Okay. Like this. Ajá. It's another outfit. It's Okay. not an outfit of a chef. Ahora ves Por como favor, un chef. rapeo real. No, a ver. Ahora sí me veo más o menos como un rapero de verdad. Ajá. A ver, que yo te estaba contando que nosotros nos llamamos Villa Somos Hip Hop, que es estas las siglas, ok. que es BS Double H. ¿Qué significa? Significa Villa Somos Hip Hop. Y aquí en la ciudad de Medellín hay un lugar que se llama Villa de la Burra. Ahí es donde nosotros empezamos a hacer los eventos de hip hop y donde empezamos a hacer el llamado a la gente hace 15 años. ¿Y puedes freestyle también o no? Sí, sí, sí. ¿Les gusta un ¿Puedes freestyle? freestyle? Ok. Sí.
A ver. Ich kann Sin nicht so el lange beat. nicht. Okay, otra vez. Es a capela mejor, a capela. Soltando las letras, dando ritmo pa' que veas ya representando. Ritmo va soltando de vez en cuando y simplemente el lobo te va rimando y ya. Yo tengo que contar ritmo para seguir real y con estas letras desde aquí te vengo a mostrar que esto es la Villa Fui. Alter, voll gut, Alter, voll gut. Und der kam da gerade aus der Toilette raus, Alter. Nos gusta la musiquita. Sí, claro, claro. Da, ahorita hacemos un... Alter, haut die mich voll weg mit Weed, Alter, hier. Puh. Ah, no le gusta. No, no te Ja, gusta. me encanta, Ah, pero... entonces. No, pero yo no fumo, no además. Pero sí, es huele súper bien. Okay, guys, geht jetzt los. Hola, Papa. ¿Cómo, manito? Papi. Wir fahren jetzt irgendwo hin. Ich habe absolut keine Ahnung, Alter. Sie scheinen mir doch ziemlich vertrauenswürdig zu sein. Deswegen, ich glaube nicht, dass sie mich abziehen. Oder doch? Dime, Papacito. No, que no. Que no, golosa. A ver, bueno, a ver, les cuento. Les cuento. Vamos a estar hoy conociendo un poco como el Vladi, que es el hip hop de aquí de la ciudad de Medellín. Nos digo que les gusta el hip hop, así que le vamos a presentar unos cuantos parceros, artistas de aquí de la ciudad, para que él los conozca, para que él vea lo que se hace aquí y para que conozca un poco de lo que es la vida nocturna de la ciudad de Medellín. ¿Por qué no? Aber Guys, hier auf jeden Fall mitten am Start in so einem Kleinwagen in Medellin. Wer ist Medellin oder Medellin? Medellín. ¿Cómo? Gin. No es Gin. Gin no. Gin. Suena duro, suena Gin. Gin. Vamos a presentar el spot. Solo espero que vuelvas a mí. Le presento el parcerito del organizador del evento. Todo es el verso en esta selva del rap. Como el que le saqué, que no me quiere pagar. No llaman hip hop. ¿Por qué te lucas? No jodas. Quieren hablar. Vimos los Teletubbies desde el 90 suben. Ahora. Deben esa mano arriba, bro. Estamos en una fiesta y todo el mundo por allá rinconado. Vengan para acá, huevones, soltémonos acá. Ya soltémonos acá. Mira, nada que probar, me da igual si me la dan. Dame 99 problemas, soy el líder de Nas. Get down, hold it down. Ten mucho cuidado con estos MCs. Hicimos un... Okay. Bueno, vamos a brindar al estilo colombiano. Entonces, al estilo colombiano es arriba. Sí, pero aprenda. Vea. Learning this. Arriba, Arriba, abajo, al centro, por el adentro. centro. Yo conozco. Para adentro, a ver. Abajo. Tome. Cheers, guys. Ron viejo de Caldas. De Caldas, ajá. ¿Qué es Caldas? Caldas es una región de aquí de Antioquia. O sea, es un municipio que está aledaño a Medellín, muy cerca. ¿Tú sabes qué tomaba Jack Sparrow? Rum. Eso. Pero trago de piratas. Somos piratas. Es pirata, Alter. Okay, otra vez. Ay, mi cat, un rat, un freija, frutando, chumpat. Esto es súper bien. Kite und rechts. ¿Usted cómo habla? Hi. ¿Y usted cómo habla español? ¿Cómo? Hey, Alter.
Esto que van a escuchar, muchachos, es Crew Peligrosos. Crew Peligrosos son uno de los crews más grandes de la ciudad de Medellín y más antiguos. Así que van a escuchar un poquito con el señor Vladi lo que conozcan de aquí de Medallo. Así que, mi bro, vayamos. Señor Vladi, sag. Señor Okay, Vladi, vamos, Mr. vamos. Vladi, Mr. Somos yo pa' que progrese. Tranquilo, tranquilo, que suena sonido. Vocales con kilo ratos en los vinilos. Vocales con kilo ratos en los vinilos. Tranquilo, tranquilo, que suena sonido. Vocales con kilo ratos en los vinilos. Y así es como asimilo. Y nosotros te levantó. Vengo con todo en la banda flow. Así que esté el blog. Put your hands up. Para mí con mi bro. Directo desde el rock. Algo de tu mala bro. Nos matamos a la poquito. Le podemos subir un poquitico ahí al beat, allá afuera, que un poquitico el beat ahí para que amarre un poquitico más, está sonando Melo. Melo. Elegante. Also Guys, die machen seit 20 Jahren hier Hip-Hop in Medellín und sind anscheinend Esta ciudad muy elegante, escuchando a Sonata Crew demasiado elegante. A todos los parceros que han pasado por acá, amando el hip hop. Qué elegante, la en todas partes, que la gente lo cante. Y andan respondiendo cosas que yo ni pregunto. Entender que es un negocio de familia. Eres fan del dealer y el dealer es Gaviria. Rap no, móntelo, mi ratón, móntelo. Esta tiene que te la sigue con 100 kilos. ¡Salud! ¡Salud! Es como gritar todo, bro. No te legas por aquí, bro. No te sigas por aquí, bro. Como real, inspirador. Oiga. Ah, qué rico, bro. Pero, ¿cómo? Hola. Pero, Puedes buscar Breeders Colombia. ¿Ríes? Breeders Colombia. Es el primer banco. Ah, entiendo. ¿Eso? No. Ok. yo no le había ofrecido. Algo mío. Es la primera vez que le ofrezco. Ajá. Pero por eso, entre la primera vez que le ofrezco, le digo, Ya veo, no, muy bien. Also Guys, ich weiß nicht, was sie gesagt hat, aber ich glaube, es geht irgendwie um Weedanbau und sowas. Ah, ¿qué es eso? Ah, eso es. Era la semilla que te daba. Ah, entiendo. Okay, es geht echt um Weedanbau, Alter. Wow, Alter. Da baut sie wirklich das Weed an, Alter. Okay, entiendo. ¿Prendió? Natürlich Hip-Hop, immer Weed, Alter, am Start. Oh. Ah, no! Der hatte den... fue la de vidrio. ¿Qué pasó? ¿El ron? ¿El ron? ¿El ron? Sí, mire. ¿El ron? Yes. No, ¿el ron? No fue el ron. Ah, blech, da hat sie einfach das Weed. Fumadores, somos muy duros para fumar. Para lograrlo como bebe, véalo. Llévese una semilla. Llévese una semilla. Allá el cultivo no es legal. Se puede comprar en las tiendas, pero no es un cultivo legal. No, en Alemania no es cultivo legal. Todavía no, en Alemania no es cultivo legal todavía. Acá somos privilegiados. Legal no hay. Comprar en la tienda, pero En Alemania es cultivar, legal. pero cultivar, Es legal. En dos o Alemania tres es plantas. Acá en Colombia Acá son 20. legal. Legal son 20. ¿20? 20 por precio. Sí, 20 es como una... No entiendes lo que es legal todavía. Árboles, yo cultivo árboles. Ah, árboles, 20 ist como una Campaña, Alter. Sí, el 20 es una Sagen Sie finca. mir, Alter, ist einfach 40 Pflanzen legal in... Sí. Es diferente. Buah. En ese punto sí es muy diferente. Hello, Alemán, hallo. hello, no. No, No, en hallo, inglés, en en alemán. inglés. Hola, le voy a hablar en Es español. más fácil que en inglés. Es más fácil en inglés. En español. No, pero es que en Alemania entiende mejor Hola, en inglés. somos Breeders, el primer banco de semillas legales en Colombia. ¿En serio? Y le voy a mandar una semilla con usted, utilizada. ¿La vas a llevar? Es mi cómo regalo te para llamas? ti. Kate. ¿Cómo? Kate. 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 Caterine. Ah, Katharina. Kate. Kate. Acá Kate. Okay, Kata.
¿Y tú? Vladi. Vladi. Con B. Alter, ich sag den, Y usted me dice Cata. Y yo me llamo Kate. ich sag den dreimal Vladi, Kata, Kate. Kate, ¿Y tú? Vladi. Vladi. Gonorrea Carechimba. ¿Qué significa? No le diga eso a nadie, que arman un problema en el lugar. Si usted se podía decirle eso a alguien, lo ponía a puños. No, a nadie le vaya a decir chimba. Es un insulto. Carechimba y puta. No, rea. Sapo y hueputa. ¿Qué significa? Urderson. Pero todas las mujeres aquí son súper insultas. No. ¿Sí? No. Sí. Todos, no Depende. necesariamente las mujeres. ¿Qué es cierto? Todos nos tratamos así. Ok. Pero tú estás súper bien. En serio. MC Mago Real. Das ist der Typ, wo ich das Video eingeblendet habe. Da hat er hier gerappt, Alter, und so Scheiß. No soy gringo. Cuéntale un poquito. Soy alemán, Pero no está prendida. Claro. Dime algo sobre de escena de Medellín de hip hop. De hip hop. Porque en Alemania hip hop es como eso. Muy grande, es muy amplio. Es súper Tiene mucha fuerza. Es súper amplio. Aquí no. Sí. Ok. ¿Y cómo es aquí? Aquí es un poco más cerrada porque se mantiene mucho como el hip hop aquí cerrado, como el de nosotros. No queremos que nos vuelvan eso, un montón de cosas. Pero siento que a veces es un error, pero a veces es muy bueno. Siento que tiene las dos situaciones, porque a veces ampliar para que todo sea muy bueno es muy malo, pero a veces ampliar para que sea muy malo es muy bueno. Ah, ¿Sí me entiendes? Ese es tener un punto. Pero aquí todavía es como en el año de 90 en Alemania también, ¿no? Sí. Somos demasiado buenos, pero no tenemos una industria tan grande. Esa es como la diferencia. O sea, Pero él tiene una oportunidad para... Negro, hinchas del Medellín, Manimura, logística que está en No como en Alemania. Yo entiendo todo eso, o sea, yo entiendo todo lo que pasa por allá, pero aquí rapeando y produciendo y haciendo la música somos músicos de puta, pero a la hora como de compararnos con otras no tenemos una industria, ¿no? Y yo lo disfruto con toda la gente. Lo que a mí me interesa mucho es que mira, todos estos homies son de los míos. Okay. Todos estos homies son de los míos, con los que yo me he crecido. Yo no sé nada. Yo ni siquiera discuto con todo esto. Todos estos homies son mis homies. Yo entiendo mucho el flow porque es la cuestión de que siempre tendrás el respaldo de la gente que te ha escuchado, de la gente que te ha conocido, de la gente que ha visto tu trabajo detrás de todo lo que has hecho. Porque es que es la cuestión, la gente, y olvidamos mucho el hecho de que nosotros llevamos años trabajando en la industria del hip hop. Sí, claro. Y esto es todo en pro del hip hop y todo en pro del trabajo para la gente, para que les plata y queremos plata y hacemos. No, y para que lo disfruten. Y lo disfruten. Es hacer plata, disfrutarla todo y para hacer que lo disfruten. Exactamente. Totalmente. Rapean muy bien. De los más grandes, el señor MC Mago Real en la casa pop. ¡Ay, ay, ay! Muchas gracias, amigo. Okay, Guys, Alter, ich habe so einen verfickten Hunger. Ich glaube, ich gehe noch was essen und dann fahre ich nach Hause, Alter, ohne Scheiß. Hier ist auch der Laden brummenvoll. Wir sehen uns dann im nächsten Video, Guys. Aus Medellin auf jeden Fall. Fuck, bin ich voll, Alter.